días. ¿Qué le parece? Le damos un aplauso a Dios por las personas nuevas, hermanos nuevos que llegaron. Sean bienvenidos a Casa de Oración, Casa de Dios y Casa de ustedes también. Y nuevamente, los que no estuvieron el domingo pasado, el pastor Chillo Olivares les manda un saludo desde Guadalajara y dice que, pues bueno, los manda a saludar con mucho cariño. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versos, vamos a leer del 5 al 8. Y estamos comenzando una serie que se comenzó en Guadalajara en este desafío del ministerio, que se llama Formando el Carácter. Y sin duda decíamos el domingo pasado que algo de lo que se afectó después de la caída fue el carácter de Adán y de Eva, ¿verdad? Y algo que Dios quiere formar en nosotros es el carácter, diga carácter. El carácter, ¿verdad? Entonces hoy vamos a mirar cómo las pruebas forman carácter. ¿Cuántos de ustedes quieren ser formados? Amén. Bueno, es necesario las pruebas, amén. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, y leemos todos juntos. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, diga ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué, hermanos? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida. Señor, háblanos el día de hoy y sé tú en medio nuestro, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y pues bueno, sin duda veo a varios niños, ¿verdad?, que pasaron a la clase. Y cuando son niños, los padres instruyen a esos niños, ¿verdad?, a qué, a comportarse bien, a hacer ciertos quehaceres de la casa. Y cuando son jóvenes, son instruidos a tomar decisiones en alguna carrera, en algún trabajo, en algo, ¿verdad?, que les sea de beneficio en su vida, en comportamiento. Entonces, pero cuando somos adultos, hermano, ¿quién nos instruye a pasar las pruebas? ¿Quién nos instruye, verdad, a saber cómo salir adelante a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas? Sin duda, son muy pocas personas. Pero algo de lo que Pedro quiere decirnos en este capítulo 1, ¿verdad?, es que él nos va a hablar de cómo nosotros podemos pasar las pruebas y de que es necesario, ¿verdad?, pasar diversas pruebas para que vuestra fe sea probada, Entonces, el propósito de Pedro en esta carta es muy claro, es dar consolación en medio de las pruebas y ofrecer instrucciones necesarias para estimular y dirigir a los creyentes en su camino cristiano. Ese es el propósito, ¿verdad? El Pedro que estamos leyendo nosotros en este capítulo 1, ya no es el mismo Pedro que leemos en los evangelios, ya no. Ya no es el Pedro impulsivo, ya no es el Pedro, ¿verdad?, peleonero, ya no es el Pedro muy emocional, no. Ya es otro Pedro que ya fue refinado, que ya fue pasado por diferentes pruebas, por diversas pruebas, y ahora entonces ese Pedro nos da instrucciones a nosotros, o el propósito es darnos instrucciones y darnos consolación, ¿verdad?, durante las pruebas. ¿Pero qué es prueba? Aquí la palabra prueba que menciona Pedro es la palabra griega dokimion, y esto significa confiabilidad, pero tiene que ver con aquel que ha sido probado, ¿verdad?, que es la persona entonces que puede ser confiable una vez que sale de la prueba. También la palabra prueba significa digno de confianza. Cuando alguien entonces sale de una de esas diferentes pruebas, es digno de confianza, es digno de decirles a otras personas, mira, yo pasé por esa situación, yo pasé por ese problema, yo pasé por esa aflicción, yo pasé por esa enfermedad, yo pasé por esa escasez, yo pasé por esos sufrimientos,
Pero ahora te voy a decir, es lo que dice Pedro, ¿verdad? Cómo Dios me consoló en esas pruebas, cómo Dios me consoló en esas aflicciones, cómo Dios salió a mi encuentro en esa necesidad, cómo Dios entonces siempre estuvo conmigo. Eso entonces es lo que trae ese propósito, la palabra prueba. Alguien entonces que es digno de confianza, ¿verdad? Y las pruebas son necesarias para la formación del creyente. Algunos predican un evangelio light o de la prosperidad, el cual no nos permite o no permite a esas personas que escuchan el evangelio de la prosperidad o el evangelio light formarse en carácter durante las pruebas. Hace 17 años empecé a congregarme aquí en Utah en una iglesia pentecostal, ¿verdad? En lo cual admiro mucho al pastor que estuvo allí, después falleció y después vino otro pastor. Y este otro pastor jamás nos hablaba de cómo superar las aflicciones o de que era necesario pasar pruebas para la formación, el crecimiento espiritual del creyente. Él nos enseñaba a embarazarnos de nuestros sueños, ¿verdad? De lo que deseábamos, que porque Santiago dice así. Él nos enseñaba entonces a que nosotros debemos de alguna manera reprender la situación cuando estamos en alguna enfermedad. Y en el peor de los casos, escuche esto, ¿verdad? Estaba una mujer enferma de cáncer. Y entonces vino un pseudo apóstol o falso apóstol y le dijo, usted ya es sana de ese cáncer por fe, créalo. Se fue a su casa, llegó a la semana entrante y entonces la mujer dejó de tomar los medicamentos para el cáncer. ¿Cuántos saben que el cáncer es agresivo? Y dejó de tomar, ¿verdad?, o dar el seguimiento al cáncer. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Vinieron sus hijos y de frente de mí, ¿verdad?, los vi llorar. ¿Por qué? Porque falleció. O sea, al poco tiempo. ¿Y por qué falleció? Porque estos entonces, ¿verdad?, falsos predicadores le dijeron que no era necesario tomar el medicamento. Y después entonces cuando falleció, el pastor que estaba simplemente dijo, le faltó fe. Le faltó fe. Entonces, no. Eliseo, uno de los mejores profetas con una doble unción, murió por una enfermedad. Pedro, ¿verdad?, oró 3 veces, rogó 3 veces al Señor, y no se le quitó su dolor que tenía. Entonces algunos creen que era la pierna. No se le quitó el aguijón que tenía. Entonces vemos a muchos ejemplos en la Biblia, los cuales murieron con la enfermedad. Ahora ellos no tenían fe. Claro que tenían fe, ¿verdad? Pero a veces la voluntad de Dios es otra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano. Dios tiene nuestros tiempos, dice el salmista, en sus manos. Nosotros no podemos, ¿verdad?, disponer más allá de lo que Dios tiene en sus manos. Para nosotros, Dios no tiene menos ni más tiempo para nosotros. Entonces, ese tipo de evangelio o predicadores entonces, no nos ayudan a formar los propósitos principales de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos principales de Dios en nuestra corta vida? ¿Cuáles son? Bueno, sin duda, uno de los propósitos de Dios no es la prosperidad material, aunque a algunos se las da. O la ausencia de dificultades, aunque algunos no pasan por dificultades, sino el progreso espiritual. Ese es el propósito de Dios, el progreso espiritual, la santidad y formación de carácter. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios en nosotros. El pastor Hunter a sus 91 años todavía estaba siendo formado en carácter. Todavía decía que tenía que ser, ¿verdad?, más transformado a la imagen del Señor. Bueno, nosotros que no pasamos de 21 años, imagínense, ¿verdad? Entonces, ese sin duda es uno de los principales objetivos de Dios, ¿verdad? Progreso espiritual, santidad y formación de carácter. Ahora, la número 1, entonces, las pruebas de fe forman carácter. ¿Recuerdan a Abraham, que fue el primero que Dios usó para formar el pueblo? ¿Verdad? Pues dice la Biblia en Génesis, creo que es el capítulo 22 de Génesis, que Dios probó a Abraham. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dios probó a Abraham. Y después de que tuvo, 25 años después que tuvo a Isaac, Dios volvió a probar a Abraham y le dijo, dame a tu hijo. Sí, a tu hijo. Y luego le dice, a tu unigénito. ¿Verdad? Sí, a Isaac, dámelo. Son pruebas, ¿verdad?, de Dios, tanto para salir de su parentela, como cuando ya Abraham estaba encariñado con su hijo. Entonces estaba como, ¿verdad?, gallina culeca. Y entonces Dios le dice, dame a tu hijo. Y esas son pruebas que a veces Dios nos pide también a nosotros como padres.
cuando los hijos crecen, cuando ya no permiten, ¿verdad?, recibir la instrucción de nosotros, y entonces nosotros tenemos que darle nuestros hijos a Dios. O sea, Dios dijo, entrégamelo en sacrificio, entrégamelo, ponlo allí en el monte Moriah, ¿verdad?, ofrécemelo allí. Y muchas de las veces nosotros vamos a ser probados también allí, donde Dios nos dice, ¿verdad?, suéltamelo, ofrécemelo en sacrificio, o sea, que dependa de mí. Y a veces nosotros desconfiamos de que Dios puede darle dirección a los hijos, puede darle conciencia, puede darle cambio, puede darle transformación. Yo lo he hecho. Cuando una muchacha que es como mi hija, llegó a los 19 años, se ausentó de la casa, y entonces pasé un año y los hermanos eran testigos de cómo orábamos por ella y todo, y después Dios la trajo, pero ya cambiada, ya con un pensamiento diferente, y ahorita está, ¿verdad?, tranquila, a comparación de la situación en cómo andaba. Entonces hay veces que vamos a tener que soltar ciertas cosas, ¿verdad?, que así como Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, sí, dame tu unigénito hijo. Pero Pedro aquí dice, retome 1 Pedro 1:7, ¿verdad?, para mirar entonces por qué los cristianos somos probados. ¿Por qué los cristianos somos probados? Bueno, dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, somos probados para que nuestra fe sea sometida a prueba. Mucho más preciosa que el oro, ese es el resultado de la prueba, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, fíjate, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y después que sea probado, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, algo que resalta este verso, la instrucción de Pedro, es que si el oro es perecedero y es examinado con fuego para quitarle la escoria, ¿verdad?, y estimar su genuinidad, su valor, o sea, debe ser pasado por fuego. Yo estuve en Guadalajara en estas semanas pasadas y pasé al mercado más grande de joyería. Estuve allí, ¿no?, bien escoltado que está ese mercado. Millones de dólares, yo creo, allí en joyería. Pero también me pasé a un mercado más sencillo, donde la mayoría de ventas son pues la plata. Hay 2 mercados seguidos en San Juan de Dios. Entonces, ahí donde estaba la plata, estaba también un hombre, ¿verdad?, fundiendo la plata. Entonces, él dice que la plata está lista cuando su rostro se refleja en la plata. Que entonces pone fuego, y si necesita más fuego, le va subiendo hasta el grado entonces de que se pone como si fuera agua hirviendo, pero el rostro del joyero se refleja en la plata. Entonces Pedro está diciendo aquí, ¿verdad?, que nuestra fe es sometida a prueba, y cuando sale aprobada es cuando ya Cristo se refleja en nuestro carácter, ¿cierto? Es cuando Cristo entonces se refleja en nuestro carácter a través de esa prueba, cuando guardamos paciencia, cuando guardamos entonces mansedumbre en esa prueba, cuando soportamos la prueba, es cuando ya Cristo entonces se manifiesta, se refleja en nuestro carácter. Al hermano Walfred, ¿verdad?, no sé si fue el mismo mes, pero seguido, 2 carros, ¿no?, te chocaron. 2 carros, uno inservible, el otro, bueno, no sé, pero son pruebas. Ahora, podemos renegar, ¿verdad?, durante el proceso, pero Dios está observando. Pero nosotros tenemos que entender que está sometida a nuestra prueba, está sometida a fuego. Y cuando guardamos entonces calma y pasamos por ese fuego, bueno, ahora nuestro hermano Walter trae la mejor troca que está allá afuera, ¿verdad? La bendición de que pues a veces las inseguranzas te pagan y todo. Ahora, ¿te dolió perder el carro? Sí. ¿Te dolió, verdad, que te chocaran el segundo? También. Pero ahorita ya, ¿qué le va a doler si trae una del año? Pero durante el proceso duele, ¿sí o no? O sea, se incomoda uno. Entonces, si el oro perecedero es examinado con fuego para quitar la escoria y estimar su genuinidad, ¿qué será de nuestro carácter, hermanos? Si el oro, que es oro, es necesario pasarlo a fuego, ahora cuanto más nuestro carácter, el cual entonces es necesario pasar por la prueba ardiente para quitarle todo defecto y probar su pleno valor. O sea, ¿pleno valor de qué? De la fe que tenemos o decimos tener. De igual manera entonces, la prueba es usada para formar nuestro carácter. Pedro dijo a Jesús una afirmación extraordinaria. Escuche, recuerde, ninguno de sus apóstoles le dijo una afirmación tan extraordinaria a Jesús como Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué, hermanos? Viviente. Y después le dijo otra
Otra afirmación extraordinaria donde le dice, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. A donde quiera que tú vas a ir, yo voy a ir. Entonces Pedro decía afirmaciones extraordinarias, pero esas afirmaciones extraordinarias también requieren pruebas extraordinarias. Después de decir cada afirmación, Pedro era probado. Después, enseguida de decir, cada afirmación que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo soy un verdadero cristiano, yo en verdad amo al Señor, yo soy nacido de nuevo, en verdad yo tengo fe en el Señor. Cada afirmación que hacemos de fe también va a ser probada. Cada afirmación que hacemos de fe. Señor, yo te voy a seguir siempre, ¿verdad? En la enfermedad, en la angustia, en la escasez, en cualquier circunstancia. Esas eran las afirmaciones de Pedro. Pero en cada afirmación tenía que ser probada. Entonces, cada afirmación nuestra, hermanos, es probada. Y no es porque Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros seamos afligidos. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de Job? Entonces, ¿quién tentó a Job? Sin duda Satanás tentó a Job, ¿verdad? Pero a veces es Satanás el que provoca entonces las circunstancias difíciles. ¿Y para qué son probados los cristianos? Bueno, Pedro dice que para que terminada la prueba, su carácter sea hallado en honra, ¿verdad? O sea, ya es digno de confianza. Ok, pasaste por esta circunstancia, ahora sí entonces, ¿verdad? Te escucho. Entonces la palabra honra es la palabra griega, time, y esto significa valor, ¿verdad? Pasada la prueba, es probado entonces ya, o aprobado más bien, el valor del creyente. Y esta misma palabra ilustrativamente significa valioso. Entonces, pasada la prueba, su carácter es, ¿qué, hermanos? Valioso. ¿Va? Pasada la prueba, su carácter es valioso. Por analogía, esta palabra significa estimar del más alto grado. Entonces, cuando pasamos las pruebas, nuestra fe es estimada al más alto grado. Entonces es evidente que Pedro tenía un carácter probado en esta carta. Ya no era el mismo Pedro, ¿verdad?, de los evangelios. Y dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis. Fíjate, ¿se alegró cuando estaba calentándose en el fuego extraño? No. ¿Se alegró cuando corrió, verdad, a ser esparcido? Tampoco. ¿Se alegró cuando se hundió? Tampoco. Pero después de todas esas pruebas de fe, su carácter fue refinado y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco, diga poco. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a estudiar 4 palabras de este verso 6. En primer lugar dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. Y alegráis es la palabra entonces griega, agilao, que significa saltar de gozo. ¿Quién de nosotros podría pensar que Pedro saltaría de gozo en las pruebas? Bueno, en los evangelios no lo ves saltando de gozo, ¿verdad? No lo ves. Y en nosotros cuando vienen las pruebas, pues ¿quién nos ve saltando de gozo? Pero prueba tras prueba va formando nuestro carácter, al grado entonces de que nosotros podemos tener gozo de descansar en el Señor. Señor, me has sorprendido en diversas pruebas, y sin duda me vas a sorprender otra vez. Has estado conmigo en diversas pruebas y sin duda vas a estar conmigo también en esta prueba. Y entonces tenemos, ¿verdad?, en el lado interior tenemos un gozo, no que brinca y salta y se regocija de esa manera, pero sabemos que no llega a la depresión, sino que tenemos esa parte del gozo, ¿verdad?, que entonces permite bloquear la depresión, y de manera interna y espiritual estamos confiados de que el Señor está en el asunto, en la prueba que estemos pasando. Ahora, la segunda palabra dice un poco, y esta es la palabra oligos, que significa diminuto, o sea, un diminuto tiempo es la prueba, ¿verdad? Esto también significa un pequeño y breve. O sea, la prueba va a ser breve. Dile que está a tu lado, la prueba va a ser breve. La prueba es breve. Mira, la mayoría de ustedes han pasado por el COVID, pero aquí están ahorita, ¿sí o no? Fue breve, aunque en el momento parecía, ¿verdad?, híjole, eterno, me imagino. No, a mí no me ha dado, gracias a Dios, el COVID, pero supe de un caso de un hombre, no es cristiano, escuche esto, no es cristiano, se enfermó su esposa. ¿Y qué cree que hizo el hombre no cristiano? Le dijo, bueno, si prometimos amarnos, ¿verdad?, en la salud como en la enfermedad, no me voy a apartar de ti, voy a estar contigo, me voy a dormir contigo, voy a darte lo que necesitas, voy a estar a tu servicio. Y después se enferma el hombre
Y la mujer, ¿qué cree que le dice? Pues si prometimos amarnos en la enfermedad y en la salud, voy a estar contigo. Y eso me impactó, ¿no? O sea, cómo ellos en literal cumplieron su promesa de estar con, o sea, uno al otro, en la salud y en la enfermedad. He visto casos donde se enferma la mujer y el hombre, ¿verdad? Y el hombre por allá retirado. El hombre por allá escondido también en el basement. Entonces, está bien, hay que tener prudencia, pero a mí me impactó la entrega, la seriedad a sus promesas de esas dos personas. Entonces, un poco es breve. Es como cuando Pablo dice en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea, es leve. También la palabra número 3 que describe el verso 3 significa afligidos. Y esta palabra significa angustiado, ¿verdad? Pero la angustia será leve. También significa triste, pero la tristeza será leve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Será leve. A comparación, ¿verdad?, del tiempo que vamos a estar entonces sin esa angustia. Ahora, también usa la palabra diversas. Y esta palabra diversas es poikilos, que significa multicolor, o sea que puede ser diferentes colores las pruebas, ¿verdad? Algunas más oscuras, entiéndase, ¿verdad?, de manera metafórica. Y también significa variado, o sea, las pruebas son variadas. Cada uno de los que está aquí estamos pasando por una prueba. Pero ustedes no están pasando mi prueba, ni yo la de ustedes, porque las pruebas son multicolor, porque las pruebas son variadas. Pero sin duda en cada uno de nosotros, ¿verdad?, hay una prueba en la que estamos nosotros pasando, sea familiar, sea matrimonial, ¿verdad?, sea espiritual, sea con los hijos, sea de salud, pero todos estamos pasando una, ¿verdad?, diversa prueba, ¿sí o no? Todos, o sea, no hay, bueno, al menos si son cristianos, ¿no? Pero las pruebas llegan aún para los cristianos y no cristianos. Todos. La diferencia es que el cristiano la pasa, ¿verdad?, en la consolación del Señor, ¿verdad?, en la consolación del Espíritu Santo, en la esperanza que no avergüenza. Tenemos nosotros la esperanza de que saldremos de ella. Entonces Dios está más interesado en formar el carácter que en bendecirnos materialmente, hermanos. Es lo que estuve mirando a través de todos los hombres de la Biblia. Que Dios, ¿verdad?, a todos los que Dios llamó, Dios los transformó. Dios les cambió el carácter. Dios los hizo otra nueva criatura, tal como Pablo lo dice. Y Dios estaba más interesado en los hombres que Él llamaba, en todos los creyentes que Él salvaba, en cambiarles el carácter que en bendecirlos materialmente. Entonces Pedro resalta que las pruebas son inevitables. Dile que está a tu lado, las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables. Y se invitan solas, ¿cierto? Y se invitan solas. Primera de Pedro 4:12. Mira, acompáñame a Primera de Pedro 4:12. Entonces, leímos ahorita al principio capítulo 1. 3 capítulos después, es decir, años después, Pedro sigue animando a los creyentes en esa misma carta y les dice lo siguiente. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados. Fíjate, ya no es el mismo Pedro agresivo, sino ya dice, amados. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan. Es normal, es común en los cristianos. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, o sea, no. ¿Verdad? Entonces ya cuando viene una prueba, ay Señor, ¿y por qué a mí? ¿Verdad? Y luego peor cuando estamos adoctrinados a ese evangelio light, decimos, pues si yo soy tu hija, ¿verdad? Soy tu hija, soy hija del rey, soy hijo del rey. ¿Por qué a mí? Si soy tu chiqueado, tu chiqueada, soy tu consentido. Sobre mí has puesto, ¿verdad?, una protección especial. Escucha eso, protección especial. Dios pone la misma protección en todos. Amén. Pero no sé de dónde sacamos esa palabra. Una protección especial, una bendición especial. Dios al que bendice, bendice. O sea, no hay nada especial en nadie. Dios no tiene chiqueados, Dios no tiene consentidos. Él da su protección, Él da su bendición, pero así estamos y así reaccionamos a veces. ¿Pero por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué no el otro hermano? ¿Por qué no la otra persona? ¿Por qué no aquel familiar o pariente que anda en el mundial? ¿Por qué a mí? Bueno, porque está sometida a prueba nuestra fe. ¿Verdad? Porque Dios quiere formar el carácter en nosotros. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en bendecirnos materialmente. Entonces no os sorprendáis del fuego. La palabra fuego es la palabra griega purosis, y esto significa conflicto. No se sorprendan del conflicto que pasen, estén pasando o pasarán. Esta misma palabra significa calamidad.
Entonces no se sorprendan de la calamidad que estén pasando, que pasen o pasarán. Cuando llegue, no se sorprendan, ¿verdad? Sino que debemos rendir nuestro ser al Señor. Y Señor, dependo de ti, ¿verdad? Señor, en ti confío. Señor, me pido de tu auxilio. Entonces, no se sorprendan del conflicto. ¿Para qué son probados los cristianos? Para que terminada la prueba, entonces, su carácter se ha hallado en honra, dice Pedro, ¿no? Entonces, personajes que fueron probados, ¿quiénes son? Pues la Biblia está llena, ¿verdad?, de personajes que fueron probados en carácter y para formar el carácter. Por ejemplo, usted recuerda la vida de Job, ¿verdad? Que Job es una de las enseñanzas de cómo es la vida real, de cómo es la vida real. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, guardando los mandamientos, y Dios decía que no había otro, ninguno, como él en la tierra. Pero sin duda, Job demuestra entonces la realidad de la vida en creyentes y no creyentes, ¿verdad? El diario vivir, que muchas de las veces hoy estamos bien, mañana no sabemos. Hoy estamos en prosperidad, mañana no sabemos. Hoy tenemos familia, ¿verdad? Mañana el Señor decide entonces que hasta ahí terminó su tiempo. Y nosotros tenemos que estar preparados, ahora más que nunca, en este tiempo más que antes. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace como unos 12 años Dios empezó a tratar conmigo en esa parte, ¿no?, familiar. Y el Espíritu Santo me hizo sentir cuando Él se iba a llevar a mi hermano menor que yo. Y yo lo quería tanto, ¿verdad? Y yo de hecho, mi madre me dice, tú escoge el nombre. Y yo escogí el nombre de él. A mi hermana que sigue mayor que yo también. Y así, o sea, en esos mismos meses sucedió todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para cuando Dios decide entonces llevarse a alguno de nuestros seres queridos. Necesitamos estar preparados. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos que orar, ¿verdad?, para ese día que Dios decida llevarse a tu padre, a tu madre, a alguno de tus hermanos. Yo ya tengo años orando, le digo a mi esposa, tengo años orando. Ahora, que vamos a apelar a ese evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad o light, que dice, no reprende esas palabras, no. O sea, es claro que tarde o temprano nuestros familiares se van a ir a la presencia de Dios. Todos queremos ir a la presencia de Dios, pero nadie quiere morirse, ¿verdad? Todos queremos ir a la presencia de Dios, Señor, pero déjame, a mí todavía, mi mamá ya va para sus 90 años, y bueno, que le diga yo, Señor, dale otros 90, ¿verdad? Pues no, o sea, ella misma ya de querer, ¿verdad? Señor, ya llévame. Entonces todos tenemos que estar preparados, ¿no? Los días pasados el Señor tuvo a bien llevarse al padre del pastor Almeida, ¿verdad? El pastor Almeida. Y en el principio de semana les pedí oración por una mujer que estaba enferma de COVID y pues, la tuvieron que entubar. Y antier, a las 4:15, falleció. O sea, y todos tenemos que estar preparados. Ahora la hija dice, no sé qué hacer. Bueno, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Pero en nuestras oraciones también tenemos que adelantar nuestras oraciones. Señor, cuando tú decidas, ¿verdad?, que mis hijos ya tienen que salir del nido. Señor, o sea, adelantar nuestras oraciones también por ellos. Contesten amén. ¿Verdad? Para que cuando llegue el tiempo, nuestro carácter está fuerte en ese sentido. Entonces, una vida se compone por diferentes pruebas y tribulaciones, según Pedro. Pruebas y tribulaciones que forman nuestro carácter de fe. Ahora, Job, en su último capítulo 42, verso 5, después de ser probado su carácter, ustedes conocen las palabras de él, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué, hermanos? Mas ahora mis ojos te ven, ahora sé que estás probándome, ahora sé que estás formando el carácter en mí, ahora sé por qué estoy pasando por esta situación. No es porque tú te agrades, ¿verdad? No es porque, o sea, tú lo permites, pero algo vas a hacer en mí, o sea, tú estás formándome en mí. Entonces, ese mismo versículo de Job 42:5, su último capítulo, en Biblia lenguaje sencillo, dice lo siguiente: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Ustedes que han pasado por el COVID, sin duda este verso ya lo experimentaron, ¿verdad? Sin duda este verso ya se ha hecho vida en ustedes, ¿cierto o no? ¿Verdad? El experimentar la misericordia de Dios. Antes de oídas te había conocido.
así que, dice el verso 6, así que retiro lo dicho. ¿Cuál dicho? Las quejas que tenía. Y te ruego que perdones. Te ruego que perdones. ¿Que perdones qué? Las quejas que a veces tenemos durante el proceso. Y sin duda que a veces nos quejamos. Entonces, ¿qué decir también de Pablo? Un cristiano que pasó por diferentes pruebas, ¿verdad? El apóstol Pablo, quien escribió cómo sufrió siendo azotado, apedreado, naufragado, en peligros, en hambre, en sed, en desvelos, ¿verdad? En desnudez, y etcétera, ¿verdad? Es el mismo Pedro que también nos hace reflexionar en su carta a los romanos, Romanos 8:35, si quiere acompáñenme. Romanos 8:35, ¿verdad? Pero aquí también ya vemos a un Pablo ya probado en su carácter, ¿verdad? Pero al principio hasta problemas tuvo con Bernabé, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Hasta una bronca se armó, dice, no muy pequeña, un conflicto grande. Pero al principio, ¿qué miramos a Pablo? Bueno, persiguiendo a los cristianos, matándoles, dando orden para encarcelarlos, ¿verdad? Desatando persecuciones por medio entonces de los otros poderillos que había. Entonces, pero ahora en este capítulo 8, vemos a un Pablo transformado, a un Pablo ya, ¿verdad? Probado en carácter. Romanos 8:35 dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor a Cristo? ¿La tribulación? ¿Pasamos tribulaciones a veces? Claro. ¿O angustia? ¿Pasamos angustias a veces? Sí. Pero el nacido de nuevo está hablando aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia o persecución o hambre, a veces que tenemos, ¿verdad? Necesidad. O desnudez, o peligro, o espada. Ahora dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, de Cristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ¿qué dice, hermanos?, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, o sea, dueño nuestro. Amén. O sea, así vamos a pasar. Tal vez, ¿verdad? Dios permite y me lleva a mí primero que mi esposa, pero ¿qué me va a separar del amor de Cristo? Nada. A lo mejor un día ella se la lleva primero que a mí, pero ¿qué la va a separar? Nada. Sin duda tenemos la esperanza de cuando estemos ahí en su presencia, ¿verdad? Estaremos para el Señor, dice la Biblia, para siempre, ¿verdad? Y sin duda, cuando estemos con el Señor, allá será lo opuesto a Romanos 8. Será lo opuesto, porque allá no habrá dolor, allá no habrá llanto, allá no habrá tristeza, y Él mismo secará las lágrimas de nosotros. Amén. Allá será lo contrario, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir? Entonces, allá será lo contrario a lo que pasamos nosotros en la vida terrenal. Entonces, Pablo, a pesar de sus pruebas, animaba a los discípulos, a pesar de las pruebas. Hechos 14:22. Dice lo siguiente, Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Ahora, fíjate bien, aquí confirmaba los ánimos de los discípulos, pero ¿cuál es el contexto en los versos anteriores? Lo habían apedreado y dejado por muerto. Y una vez allí se levanta, y según los versos anteriores, ¿verdad? Bernabé entonces lo levanta y va a su auxilio, y le dice Pablo a Bernabé, vámonos a seguir predicando, ¿verdad? Y en el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escucha esa palabra, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en qué, hermanos? En el reino de Dios. Es necesario las tribulaciones, son necesarias, ¿verdad? Son necesarias las tribulaciones. Y es necesario que a través de muchas de ellas entremos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué decir también de 21 días antes de morir? Pablo, ¿verdad?, se encuentra animando a Timoteo. En su última carta de Pablo, segunda de Timoteo, 21 días antes de ser ejecutado, de que le cortaran la cabeza, le escribe también y le dice lo siguiente, segunda de Timoteo 4:7, Pablo le dice, ¿verdad?, en sus últimos días, 21 días se calcula, que era antes de morir cuando escribe esta carta, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué iba a ser probada según Pedro? Nuestra fe. Pero Pablo está diciendo aquí, he guardado la fe, o sea, hasta el final de mis días
He guardado la fe, por lo demás, dice el verso 8, me está guardada la corona de justicia, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos, ¿verdad? Los de Casa de Oración Provo que aman su venida. O sea, a todos los que aman su venida, a todos los que guardan entonces, ¿verdad?, la resistencia durante las pruebas. Pregunto yo, ¿Pablo no pasó por pruebas? Bueno, sin duda. Vamos a mirar después en otras enseñanzas, algunas otras más. Pero Pablo logró entender que los malos tiempos, escuche esto, los malos tiempos se convierten en los buenos tiempos se convierten en buenos recuerdos, ¿sí o no? Pasamos tiempos buenos y nos recordamos cosas que quedan en nuestra mente. Y los malos tiempos se convierten en buenas lecciones. Pablo lo entendió. Los malos tiempos traen lecciones. No todo está echado a perder. Aún cuando llegan personas que a veces pensamos que llegan por equivocación, ¿verdad? Nadie llega por equivocación a nuestra vida. Algunas personas entonces algunas veces nos hacen la vida difícil, algunas personas, ¿verdad?, nos calumnian, algunas personas nos hacen mal, pero nadie llega equivocadamente a nuestra vida, sino que llegan al lugar correcto para formar nuestro carácter. Todo tipo de personas, y principalmente en los trabajos, ¿no? Principalmente en los trabajos, que a veces ahí siempre hay alguien, ¿verdad?, que quiere, no sé, atorarte a que tú sobresalgas. Pero nadie llega equivocadamente a nuestra vida. Amén. Todos llegan con un propósito. Dios lo permite con un propósito, y ese propósito es formar nuestro carácter. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aun cuando caemos entonces en pruebas, en tribulaciones, estamos cayendo en el lugar correcto. Aun cuando caemos en pruebas y tribulaciones, estamos cayendo en el lugar correcto para nuestra formación. Estamos cayendo en el lugar correcto. Las pruebas entonces son nuestras credenciales de fe. Las pruebas, cuando hace 8 años que comenzó Casa de Oración Salt Lake City, y comenzamos, ¿no?, en una casa, y comenzó con la muerte de un hijo de un hermano que aprecio mucho, lo quiero mucho, ¿verdad? Es muy estimado para mí. Y comenzó así, Casa de Oración Salt Lake City, con la muerte de un adolescente de 11 años. Entonces, y era un grupo pequeño, mucho más pequeño que ¿verdad? Y así pasa. Las cosas, las pruebas, llegan cuando menos esperamos y de la manera que menos calculamos. Después, a mí en lo personal me ministra mucho esa persona, porque hemos visto también fallecer a hijos de otros hermanos, y él tiene entonces el carácter probado en esa área. Él tiene la confianza certificada en esa área de decirles, ¿verdad?, que nuestros hijos están en las manos de Dios, que nos puede separar del amor del Señor. Y esa vez que el jovencito, el adolescente murió, claramente el Espíritu Santo me hizo sentir a mí, y yo le hablé por teléfono, y él me dijo lo mismo. Fíjate cómo trabaja Dios. Yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Así sentí del Señor que Dios se lo va a llevar. Y él me dijo, lo mismo sentí yo en la madrugada, dice. Eso era un viernes para amanecer el sábado. Y entonces fuimos el sábado en cuanto amaneció al hospital, e hice un pequeño servicio de adoración ahí en el hospital con el niño. Alabanzas, palabra, todo. Y a las horas, pues el Señor se lo llevó. Pero los médicos decían que estaba estable y que estaba mucho mejor que antes y que posiblemente salía pronto. Y yo y el hermano sentíamos de Dios lo contrario. Y tal así lo hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, pero quedó con paz el hermano. Quedó con paz sabiendo en quién hemos creído, sabiendo de quién depende nuestra vida, sabiendo que cuando nosotros dormimos, ¿verdad?, delante de las gentes, despertamos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y esa es nuestra confianza. Todos nuestros seres queridos que han muerto en el Señor duermen delante de nosotros, pero despiertan delante de Dios al instante. Entonces, beneficios del carácter formado. Un beneficio es el bien que se hace a una persona o a una cosa, y las pruebas traen beneficios. El beneficio es el mejoramiento que experimenta una persona gracias a algo que se le hace o se le da. En este caso, las pruebas que se nos dan, ¿verdad?, traen beneficios. Santiago capítulo 1,
Vemos también a un Santiago, ya no como lo notamos en los evangelios, un Santiago que no cree que su hermano es el Señor, que su hermano es el Cristo, un Santiago, ¿verdad?, que duda de quién es Jesús. Pero en Santiago capítulo 1 ya vemos a un Santiago formado en carácter después de las pruebas que experimentó. Acompáñenme a Santiago capítulo 1 verso 3. Entonces vemos ahí en Santiago capítulo 1 verso 3, bueno, todo el capítulo, pero en el verso 3 nos dice lo siguiente, el apóstol Santiago. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Produce paciencia. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios de la prueba? Que produce, ¿qué? Produce paciencia. Hermano Rodrigo, eso experimentaste, ¿no? La prueba. Hermana Giselle, Verónica, ¿verdad? Los hermanos Carmona. Sin duda Dios allí estaba formando en ustedes, ¿qué? La paciencia. En los días pasados que estuvieron enfermos, ¿verdad? Estaba formando la paciencia. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y ahí la palabra producir significa entonces conseguir. La prueba consigue paciencia. También significa lograr, ¿verdad? La prueba logra la paciencia. Y la palabra paciencia significa resistencia o aguante. Entonces la prueba produce resistencia y produce aguante, ¿verdad? Un aguante alegre o esperanzado, dice aquí el original, ¿verdad? Pero también produce, según el significado de paciencia, significa voluntad inquebrantable. Y esto me encantó. Voluntad inquebrantable. O sea, cuando tú soportas la prueba en paciencia, escucha esto, tu voluntad se hace inquebrantable. ¿Qué se hace, hermanos? Inquebrantable, ¿verdad? Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 3, en el verso 9, le dijo, ¿verdad? Te daré un corazón duro e inquebrantable. Te daré, otra versión dice, te formaré en ti un corazón duro e inquebrantable. O sea, tradúcelo, ¿verdad?, como carácter. Te daré un carácter duro e inquebrantable. Eso es lo que produce entonces, ¿qué, hermanos? La fe y la paciencia. Entonces dice el verso 4, Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, está ahí, ¿verdad? La prueba produce paciencia, pero todavía no está completa. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces es interesante que el pensamiento del apóstol Santiago, el hermano del Señor, ¿verdad?, es el mismo pensamiento también del apóstol Pablo, ¿verdad? O es interesante ver cómo ellos llegaban al mismo nivel de entendimiento. Pásate a Romanos 5:3 y el mismo hilo, la misma idea, el mismo pensamiento, el mismo propósito de Santiago 1:3 y 4 lo tiene Pablo en Romanos 5:3 y 4. Curiosamente son los mismos versos, 3 y 4. Entonces dice Pablo en Romanos 5:3 y 4, y no solo esto, o sea, hablando de tribulaciones, que habla el contexto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos, o sea, el gozo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermanos? Produce paciencia. Ahora en la mañana pasé por la calle 6200 Sur, que está por el lado de West Jordan, y cada vez que paso por ahí me gusta reflexionar porque hay un rancho de caballos, ahí, a la altura de la 4000 West y la 6200. Tengo 17 años pasando por ese lugar, y en tiempos de calor ahí tienen un carrusel con tubos, y en cada tubo amarran a un caballo. Pero ese caballo es bruto, hermanos, es bruto, totalmente bruto. Dicho de otro modo, ahí los amansan. Entonces los amarran ahí en ese carrusel y les dan vuelta a un paso, a una velocidad, para que el caballo aprenda a caminar a una velocidad. Y después un poco más de velocidad y después menos velocidad. Y el caballo entonces se va domando en sus velocidades, ¿verdad?, que debe de caminar. Y siempre que en estos 17 años que tengo pasando por ahí, me gusta reflexionar, pero yo siempre lo veo como que Dios así nos pone en ese carrusel, ¿verdad?, de caballos. Y entonces nos amarra, ¿verdad?, en su voluntad inquebrantable, ¿verdad? Rendimos la voluntad a Él en ese carrusel, y entonces Él nos va pasando a una velocidad, tranquilo, ¿verdad? Dale más recio, dale más despacio. Y ahí nos va domando,
Ese es el sentido entonces que tiene la palabra, el significado del fruto del Espíritu Santo con mansedumbre. La palabra mansedumbre se traduce como un caballo domado, como un caballo entonces que ha sido entonces, ¿verdad?, domado por su amo. Y en este caso nosotros, en este caso Santiago, Pedro y aquí Pablo en el Romanos 5, son como caballos que fueron domados por Dios. Que Dios entonces, ¿verdad?, los puso allí en su carrusel y los amansó y los formó en carácter. Amén. Pero hermanos, créame que yo he visto en ese carrusel a los caballos pataleando, bramando, desesperados. Así estamos en las pruebas también nosotros a veces. Pataleando, bramando, gritando, queriéndonos soltar, pero Dios ahí nos tiene en sus manos, dándonos el paso que necesitamos llevar en cada prueba. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que dice aquí entonces en Romanos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, verso 4, Romanos 5. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pues aquello que creemos que va a llegar, pero que no lo vemos. Aquello que creemos que va a suceder, pero que no lo vemos. O sea, yo tengo la esperanza de que Dios va a hacer algo en esta situación, en este conflicto, en esta enfermedad, en lo que sea. No lo vemos todavía, pero tengo esa esperanza. Pero si Dios lo hace, bien, y si no, pues también. Entonces, tribulaciones, en Romanos 5:3, se traduce como presión. Entonces, la presión produce paciencia, está diciendo aquí Pablo. También significa aflicción, ¿verdad? Entonces la tribulación, la paciencia produce también, o la tribulación, que son aflicciones, y las aflicciones producen paciencia. Esta misma palabra aflicción la usa el Señor Jesucristo en Juan 16:33. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué, hermanos? Paz. En el mundo tendréis aflicción, presiones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en el mundo, en la vida diaria, tendremos pruebas y aflicciones. Pero un beneficio que tenemos al formar carácter es que Jesús dijo, en mí tendréis paz. ¿Verdad? Paz, ¿en qué? En el conflicto familiar, en el conflicto patrimonial, en la enfermedad, en la escasez, en situaciones difíciles. En mí tendréis paz. Ahora, el Señor dijo que nos daba una paz que sobrepasa todo, ¿qué, hermanos? Todo entendimiento. Esa paz, hermanos, debemos de orar para que Dios nos la dé cuando Dios decida, ¿verdad?, retirar a nuestros padres, decida retirar a quién, a un familiar. Necesitamos nosotros ir adelantando nuestras oraciones, ir formando nuestro carácter, porque si no tenemos algo adentro, cuando llegue ese momento, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde? Entonces, en la formación del carácter, Dios nos consuela. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos consuela. Vaya a 2 Corintios capítulo 1, verso 4. Ya vamos a terminar. En la formación del carácter, Dios nos consuela. O sea, Él está allí también con nosotros. Pero nosotros tenemos que creerle que Él nos consuela. En las dos muertes de mis hermanos, mi hermano y mi hermana, Dios estuvo allí a través de su Espíritu Santo. Dios me lo dijo, me lo hizo sentir y tal fue la consolación, ¿verdad? Entonces me adelanté y le dije a mi hermana, mi madre está sola, con mi hermano, ve, acompáñala, porque algo va a suceder con Carlos. Entonces lo mismo con el hijo de nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Atilano. Dios le dijo y lo consoló antes de que sucedieran las cosas. Entonces cuando estamos antes y durante, Dios nos consuela. 2 Corintios 1:4 dice: el cual, o sea Dios, nos consuela en todas, digan todas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Amén. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Porque de la manera que abundan, fíjate bien, abundan. O sea, ¿dónde queda ese evangelio, verdad? De tu mejor vida aquí, o pare de sufrir, ¿no? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué tremendo, ¿no? Por el mismo Cristo. Yo lo he experimentado, hermanos. Yo lo he experimentado, o sea, sé cómo Dios nos consuela, o sea, sé que su Espíritu Santo ahí está.
sé que nos hace gemir, sé que nos aliviana la carga, ¿verdad? Nos quita la pesadez. Entonces tenemos nosotros que entender y permitir entonces que Dios forme nuestro carácter a través de las tribulaciones. No reprenda al diablo, ¿verdad? No declare ni decrete, ¿verdad? Que no viene sobre usted la prueba. Dios a veces está permitiendo ciertas pruebas para formación nuestra, ¿verdad? Para formación de paciencia, para formación entonces, ¿verdad?, de carácter. Y como conclusión entonces, el carácter probado se distingue por lo siguiente. Escuche, 3 cosas. El carácter probado, ¿verdad? La formación de carácter también a través de las pruebas se distingue por 3 cosas. Número 1, obediencia a Dios cualquiera que sea la circunstancia, ¿verdad? Cuando obedecemos a Dios, Pablo obedeció a Dios, sí, cualquiera que fue su circunstancia. Pedro obedeció a Dios, sí, cualquiera que fue su circunstancia, ¿verdad? Entonces, obediencia a Dios cualquiera que sea la circunstancia, por ilógica que parezca. Por ilógica. Y número 2, fidelidad a Dios sin importar las circunstancias. Fidelidad a Dios. Señor, yo sé que me está doliendo esta prueba, sé que me está doliendo, ¿verdad?, esta enfermedad, sé que me está doliendo esta aflicción, sé que me está doliendo este conflicto, ¿verdad?, este malentendido, sé que me está doliendo todo esto, pero Señor, yo voy a ser fiel a ti. Amén. La palabra de Dios dice que Abraham fue salvo por fe. Y la palabra fe significa entonces fidelidad y significa lealtad. Y es lo que fue, ¿verdad? Abraham fue salvo por la lealtad a Dios, de seguirlo incondicionalmente y obedecerlo sin saber a dónde ir. Eso es fe, ¿verdad? Lealtad. Y número 3, someter la voluntad propia ante la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en las pruebas, no se salga de la voluntad de Dios. Salirnos de la voluntad de Dios es empezar a renegar y decir, ¿para qué me sirve la vida cristiana? ¿Para qué me sirve entonces, ¿verdad?, creer? No. Esos son ataques del enemigo. Porque cuando están las pruebas, nuestra fe está siendo probada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que someter nuestra voluntad. Job sometió su voluntad de las pruebas, ¿verdad? Pablo sometió su voluntad durante las pruebas a Dios. Entonces, las cuales son cualidades que Dios busca en los suyos. Estas 3, la obediencia, fidelidad y someter nuestra voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie. Entonces, estas virtudes que mostró Pedro, Pablo y cada personaje probado por Dios, son virtudes entonces que nacen, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo también. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y sin duda, o sea, todos los que se enfermaron, los hermanos Carreto, los hermanos Carmona, tal vez otros también que han estado enfermos, todo eso, créeme, si tú quieres evaluarte, piensa en eso, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios conmigo durante esta enfermedad? Sin duda te dio otro nivel de paciencia, otro nivel de fe, ¿verdad? Y así Dios nos va formando conforme lo que necesitamos. Contesten amén. ¿Verdad? Yo no sé si nuestra hermana Neri, vamos a orar por ella. Creo que no te han hecho la cirugía, ¿verdad? ¿No? Vamos a orar por ella, que Dios le dé estabilidad. Ella fue afectada hace unos meses por el COVID, la iban a hacer operación, cirugía, y se volvió a enfermar de COVID y no pudo ser posible. La pasa aquí al frente y voy a pedir a Maru, a Claudia, la hermana Tommy, venga, vamos a orar. Fortaleza a nuestra hermana. Gracias. Hace poco se enfermó también toda su familia, pero Dios está ahí, hermana Nori. Dios nos consuela, Dios siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y tú que estás en tu lugar, pues no sé cuál es tu diversa prueba, pero vamos a creerle al Señor hoy en este día. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar también en agradecimiento por la familia Carreto que está aquí y Dios los ha bendecido. ¿Está bien, hermanos? Eleve su oración y sus manos hacia el frente y vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida. Señor, gracias porque hemos puesto nuestra voluntad, Señor, en tus manos. Nuestra fe, Señor, la hemos puesta, Señor, en tus manos, Señor. Señor, muchas gracias por las aflicciones que pasamos también a veces. Son leves tribulaciones, Señor. Pero esa leve tribulación en nosotros, Señor, produce un más eterno peso de gloria, Señor, dice tu palabra. Nos hace crecer, Señor, en tu gloria. Tu gloria son tus atributos, Señor.
Tú eres bueno, tú eres paciente, misericordioso, Señor, y las pruebas nos hacen crecer en eso. Las pruebas, Señor, nos tranquilizan, nos dan paciencia, Señor. Señor, nosotros ponemos nuestras oraciones, Señor, en tus manos para que tú seas fortaleciendo a nuestra hermana Nuri, Señor. Señor, síguela fortaleciendo, Señor, como hasta hoy, Señor. Señor, toca su garganta, Espíritu Santo de Dios, toca todo su ser. Sé tú en ella, fortaleciendo y bendiciendo de la planta de sus pies a la coronilla de su cabeza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sigue dándole sabiduría, fortaleza, Señor, y la esperanza que no avergüenza, Señor. Padre, oramos para que su gozo, Señor, sea restaurado, para que su gozo, Señor, sea una vez más, Señor, la fortaleza de su salvación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Nuestra hermana Tommy también, Señor, síguela bendiciendo, Señor, fortaleciendo y dale paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y enséñanos a todos y cada uno de los que estamos aquí, que las pruebas forman nuestro carácter y que tú estás formando, Señor, tu fruto del Espíritu Santo en paciencia en nosotros, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, los hermanos que están aquí, Señor, cada uno en su diversa prueba. Sé tú, Señor, manifiéstate en cada una de esas pruebas, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, y sabemos que no estamos solos, porque tu Espíritu Santo mora, Señor, en nosotros, el cual nos consuela, nos dirige, Señor, a todo bien, Señor. Muchas gracias por todo. Nos encomendamos, Señor, al favor de tu gracia. Gracias por la familia Carreto, Señor, porque están aquí. La hermana Verónica, Señor, Giselle, Rodrigo, Señor, gracias, Señor, por la sanidad, Señor, que has puesto en ellos y la fortaleza, Señor, y el crecimiento de fe. Gracias por nuestro hermano Jorge Carmona, Señor, por Raquel. Gracias, Señor, porque sin duda, Señor, algo nos has enseñado, algo les has enseñado y algo estás formando en nosotros, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Bueno, nos da gusto mirar a los dos hermanos que están allá atrás. Pase allá atrás, salúdelo, aunque sea nomás de puñitos, si no quiere dar